Bueno, hoy quiero hablar de un tema que nos hemos dejado a veces soslayado por ahí a un lado sin hacerle mucho caso, y quiero hablar de la fe. ¿De qué voy a hablarles? Dile a tu vecino, te van a hablar de la fe. Y tal vez no voy a hablar de la fe como normalmente escuchamos hablar de fe, sino que quiero hablarte de cómo dar algunos pasos para vivir por fe. Mira, algunos, especialmente ministros, viven por fe. Y cuando decimos que los ministros, los pastores viven por fe, es que dependen de Dios. No dependen de la congregación, dependen de Dios. Nosotros tenemos más de 4 décadas de depender de Dios, literalmente. Y Dios ha sido bueno, siempre ha sido bueno con nosotros. Pero quiero hablarte desde este enfoque diferente sobre la fe. Y mira, necesitamos saber lo que es la fe antes de entrar al mensaje. Fe, dice el diccionario de esta lengua preciosa que se habla en el cielo, que es el español, dice: fe es confianza, creencia en una cosa no basada en evidencias o argumentos racionales. Y eso es cierto. Cuando nosotros aplicamos fe, la gente que no nos entiende dice: ¿y cómo vas a creer eso? ¿Y cómo va a suceder eso? Por fe. Simplemente por fe. Espero que cuando terminemos hoy salgamos por esa puerta entendiendo qué es lo que Dios nos habla por fe. Porque a mí me da tristeza en qué se ha convertido la iglesia de Dios y en qué se ha convertido a la fe en nuestras congregaciones. No hablo de punto de encuentro, hablo de todas las iglesias en general. Si nos va bien, entonces Dios es bueno. ¿Sí o no? Si nos va bien, Dios es bueno o no. Y si nos va mal, bueno, le escribía a una ovejita de una de nuestras iglesias allá por Júpiter, y yo sabía que él había estado sin trabajo mucho tiempo, y le pregunté que cómo te va, y me dice: ya estoy trabajando. Y como yo había oído por ahí que se había ausentado de la iglesia, entonces dije: ¿será por el trabajo? Y le pregunté: pero sigues amando al Señor, ¿no? Y sigue yendo a la iglesia. Y me dice: yo amo al Señor, y cómo no lo voy a amar, si cuando estaba mal, que no tenía nada, siempre lo serví, siempre le seguí. Ahora no estoy yendo a la iglesia porque mi trabajo nuevo es en domingo. Y yo le dije, no lo felicité, pero le dije: ora para que el Señor te dé otro trabajo en otro día. Porque venir a la iglesia es una manera de tener fe también. Amén, amados. Hay una advertencia de Dios, no voy a decir que es una condenación, pero es una advertencia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dile a tu vecino, ¿habrá quien tiene por costumbre no venir? Dile, pregúntale. Entonces, nos metemos en deudas que traen angustia y decimos: Dios me dio esto o lo otro, y decimos que eso es fe. Porque estamos hablando de esa clase de fe que ha venido a las iglesias hoy día. Mira, cuando decimos que Dios me dio esto, lo otro, pero es la tarjeta de crédito que tendrás que pagar alguna vez, eso no es Dios. Eso no es Dios. Tener fe es creer que Dios te va a dar lo que tú sueñas, lo que tú deseas, lo que te ilusiona. Podemos pecar porque pensamos que Dios está mirando para otro lado, pero eso no es fe. El Señor condena el pecado. Es que el pecado es muerte, dice Romanos 6:23, ¿lo recuerdas? El pecado es muerte espiritual. No es la muerte ahí en el cementerio, es muerte espiritual. Porque hay muchos zombies en las iglesias que están muertos espiritualmente. Están alabando al Señor, están yendo a las congregaciones, incluso muchos están sirviendo, pero no están vivos. Están caminando, pero están muertos. Mira a tu vecino y tócalo. Menos mal que estás vivo, dile. Hemos perdido de vista quién es Dios y lo que Dios representa. Hemos perdido de vista eso. Se nos ha olvidado quién es Dios realmente. Dios es Dios. Yo quisiera que mi pensamiento, mi imagen de Dios llegara fuertemente a tu mente también, para que vieras lo que es Dios. Nosotros no podemos seguir teniendo esa clase de Dios que nos hemos inventado o que se han inventado en las iglesias. Dios no es eso. Dios sigue siendo el verdadero Dios.
Hemos perdido de vista quién es Dios y lo que representa, y por eso es que le reclamamos, por eso nos quejamos con Dios, por eso lo culpamos, lo rechazamos a nuestro antojo. Pero Dios es Dios. No podemos imaginarnos un Dios chiquitito que cabe en nuestra bolsa o cabe en otros lugares. Dios es grande. Dios es tremendamente grande. Por eso alimentamos la visión en nuestras iglesias de tener visión muy grande para que Dios quepa en ella. Y es igual, tu matrimonio debe ser un matrimonio grande para que Dios quepa en ella. Dios es grande y va a caber en la que tú transformes en grande en tu vida. El problema es que como estamos reclamando, nos quejamos y culpamos y rechazamos a Dios. Y cuando se nos pasa el berrinche, entonces le damos otra oportunidad de ser nuestro Dios. No podemos seguir pensando de esa manera. Dios es Dios. Y la fe nos enseña a ver esa clase de Dios. Cuestionamos a Dios porque no nos hace prósperos si vivimos en el país más rico de la tierra. Pues Larisa ya me adelantó el mensaje. Yo te pregunto, ¿quieres ser próspero? Nadie quiere ser próspero aquí. ¿Quieres ser próspero? El que no dijo amén perdió. ¿Quieres ser próspero? Claro, todos queremos ser prósperos, no es pecado. La Biblia dice que Dios quiere que seamos prósperos. Tercera de Juan dice, amado, y eso es para ti y para mí, amado, yo quiero que tú seas próspero en todas las cosas, que seas prosperado en todas las cosas. Si Dios lo dice, es que Él quiere vernos prósperos. No es el extremo de la prosperidad, por favor, tú sabes que yo no predico de eso. Pero Dios quiere que seamos prósperos. Entonces, ¿por qué no lo somos? Porque tenemos un Dios a nuestro antojo. Y este Dios a nuestro antojo nunca te va a prosperar, porque Él ya te dio la llave. Las llaves abren. Y te dio una llave que te abre la prosperidad. Te dio una llave que te abre las ventanas de los cielos. Larisa entró aquí esta mañana y dije, mira, simplemente está afirmando lo que yo les voy a decir dentro de un ratito. Yo le dije a Marco, Larisa está diciendo parte de mi mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una llave en tu mano. Y la llave en tu mano se llama dinero. Ah, ¿qué pensabas? Como eso no se dice en las iglesias. Lo que tú tienes en tu mano se llama dinero. Y ese dinero se convierte en ofrenda y en diezmo. ¿Están aquí? ¿Todavía me siguen? Ese dinero que es tu llave se convierte en ofrenda y en diezmo. Y ya suficiente, dijo Larisa, sobre la Biblia, porque a mí no me gusta predicar los versículos feos de la Biblia. Pero Larisa te dijo que hay una bendición que está aquí en la Biblia, que si nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Y cuántos saben lo que hay en el cielo? Todo está en el cielo. Alguien decía que llegó al cielo y lo llevaron a unas bodegas que estaban cerradas. Y abrieron la bodega que tenía su nombre, y cuando abrió estaba lleno de cosas. Y él preguntó, ¿y por qué esto no me lo mandaron? Porque no lo pediste bien. Entonces tú tienes la llave para ser próspero. Y la llave para ser próspero se llama ofrendas y diezmos. El diezmo no es de la ley, como algunos dicen. El diezmo es antes de la ley. Entonces, mis amados, por favor, si tú quieres ser próspero, aprende a sembrar, aprende a dar. Estas son las partes que no les gusta predicar a los pastores en las iglesias, porque la gente se incomoda un poquito y dice, ya no vuelve, están hablando de dinero. Pero es que Eclesiastés 10:19 dice que el dinero sirve para todo. ¿Lo has leído en tu Biblia? Y el dinero sirve para todo. Pónselo ahí, Junior, porque me parece que me están mirando así con ojos abiertotes, así como huevos estrellados. Mira, Eclesiastés 10:19, está ahí en tu Biblia, está en tu Biblia. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. ¿Y después qué dice? No, léanlo con ganas, léanlo. ¿Y qué dice? Léenlo de nuevo. ¿Quién escribió eso? Dios lo escribió.
Entonces, ¿por qué nos incomodamos cuando hablamos de dinero? Los pastores quieren que seas próspero y lo que quieren es que aprendas a dar. Por cierto, en un paréntesis, así como el descuido, cuando se van de vacaciones, dejan sus diezmos. El domingo que no puedes venir por cualquier circunstancia, mandas tus diezmos y tus ofrendas, porque ese día no se da feriado Dios. Ese día sigue bendiciendo Dios y tú tienes la llave. Dile a tu vecino, mejor que cambie de plática. Dile. Es que se nos olvida ser fieles con nuestras finanzas y el mandamiento, no sugerencia, el mandamiento que no es una sugerencia de traer los diezmos y ofrendas que son la llave para abrir el cielo y negarle el dominio de nuestras finanzas al diablo, prohibirles al diablo, también es el dinero que es la llave para eso. Así que mis amados, es importante que entendamos que Dios quiere bendecirte. Amén. Así que déjame entrar al mensaje. Vamos a hablar de pasos para vivir por fe. Y aquí hay algunas cosas que probablemente te van a mover ahí en tu silla. Y te digo algo, no me importa. Porque quiero darte esto para tu corazón. Quiero que te sientas incómodo y que te quieras ir, pero no te levantas porque te da pena. Quiero que te mantengas ahí, que te amarres los cinturones y que digas, no me voy a mover de aquí aunque no me guste. Amén, amados. ¿Cuántos me siguen amando? Porque no he empezado todavía. Quiero que vayas por favor a Romanos capítulo 1, versículo 17. No lo di, por favor, no se los di ahí a los hermanos, pero Romanos capítulo 1, versículo 17. Mira qué tremendo versículo. Porque en el Evangelio, las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Lo tienen en la Nueva Versión Internacional? Un poquitito más claro. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Es que esto no se entiende, es por fe. Tal como está escrito, el justo, ¿cuántos son justos aquí? Todos los que están convertidos somos justos. El justo vivirá por la fe. Si pudiéramos meternos en cada una de estas palabras, estaríamos 3 o 4 horas aquí. Pero lo estoy poniendo como un fundamento para lo que queremos hablar en esta mañana. Mira qué interesante. Hay 2 pasajes. Cuando hablo de pasajes es que son varios versículos. Uno de ellos está en Mateo 14:31. Si lo ponemos, por favor. Mateo 14:31. Lo vamos a hacer rapidito para correr. Ahí está. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es el corolario, este es el final de una historia que está sucediendo con Jesús. Jesús caminando sobre el agua, los discípulos muertos de miedo en una barca que se está moviendo porque el mar está picado, las olas están altas. Y por ahí se les aparece Jesús que los asusta, porque hay personas que son cristianas y todavía Jesús los asusta, especialmente si los descubren pecado. Y aquí está Pedro mirando a Jesús allí y le dice: si tú eres Jesús, manda que yo vaya donde estás tú. ¿Te acuerdas de la historia? Hermosa. Dice en la Biblia que saltó de la barca y caminó. Léelo, los versículos antes de eso, de 14:31. Caminó sobre el agua. O sea, no fue que se bajó de la barca y se hundió. No, caminó. Fue hacia Jesús. Pero nuevamente los problemas, las situaciones difíciles, eso que no podemos controlar, le trajo temor y se hundió. Y gritó: sálvame, Señor. Y Jesús le dio la mano, lo sacó y ambos entraron a la barca. Preciosa historia, ¿cierto? Y esto es lo que quiero que entiendas, porque Pedro tuvo que aplicar fe. Para salirse de los problemas tuvo que aplicar fe. Para creerle a Jesús tuvo que aplicar fe. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aplicar todos los días de nuestra vida. ¿Tienes problemas de trabajo? Aplica fe. ¿Tienes problemas en tu negocio, en tu emprendimiento? Aplica fe. ¿Tienes problemas de tu trabajo? Aplica fe. ¿Tienes problemas económicos? Aplica fe. ¿Tienes problemas de cualquier naturaleza? Aplica fe. Eso es lo que Dios quiere que hagamos.
Y luego tenemos otra historia hermosa también, Mateo 15, un capítulo después, Mateo 15, 28. Mira lo que dice. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es aquella famosa mujer cananea que tenía una hija endemoniada. Tú no tienes idea lo que es un endemoniado, ¿cierto? Endemoniado no es el exorcista en la película. Un endemoniado puede estar al lado tuyo. En nombre de Jesús aquí no, pero digo que un endemoniado puede andar contigo. Un endemoniado puede tener una relación contigo todos los días. Un endemoniado puede ser una persona que tú aprecias mucho, pero está endemoniado, está endemoniada. De hecho, hay unas peleas en los matrimonios que parece que están endemoniados los dos, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver eso. Lo que quiero que entiendas es que esta mujer amaba tanto a su hija que procuró llegar cerca de Jesús. Procuró estar cerca de Jesús para pedir el favor de que le quitara los demonios a su hija. Y Jesús tiene una conversación con ella que ahorita no tenemos tiempo para platicarlo. Porque Jesús como que no quería hacer el milagro. Y la mujer tuvo que escuchar, mira, es que tú eres un perrillo. Y yo no bendigo los perrillos, yo no le hago milagros a los perrillos. Y esta mujer en su necesidad le dijo, pero es que hasta los perritos, es que perrillo suena como de otro idioma, ¿no? Pero los perritos comen de las migajas que se caen de la mesa. Así que a lo mejor un milagrito así descuidado me lo puedes dar. Esto es mío, no está en la Biblia. Pero ¿sabes que lo consiguió? Porque perseveró. ¿Cuánto hace que estás esperando tu milagro? ¿Cuánto hace que estás buscando a Dios para que te haga tu milagro? ¿Para ti o para alguien que amas? Y te has rendido porque dices, es que Dios no me habla. Y como yo no soy cristiano, entonces no puedo recibir milagros. Dios te va a hacer el milagro de acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que tú creas. Así que piensa qué milagro necesitas. ¿Y quién necesita un milagro que no sabe cómo conseguirlo, pero tú puedes llegar con el Jesús que conoces a darle ese milagro? ¿Están aquí, mis amados? Así que eso es importante. Pero me encuentro en Hebreos capítulo 11, que es todo milagros. Hebreos capítulo 11 es todo milagros. Y mira, no, por supuesto no lo puedo leer todo porque no tenemos todo el tiempo. Pero ahí comienza el Señor a anunciarnos qué es lo que tenemos que hacer por fe. Y nos da unos modelos de hombres y mujeres con tremenda fe. Por supuesto que no podemos ver la biografía de cada uno de ellos para que entendamos por qué son hombres que aparecen en esa galería de la fe de la Biblia. Hombres y mujeres que tuvieron tanta fe que el Señor los puso allí y no todos tenían un buen testimonio, no todos comenzaron bien. Pero sabes, de todas maneras Dios los pone allí y comienza a hacer una enumeración de qué hicieron esos personajes con su fe y por su fe. Y empieza ahí en el versículo 2 de Hebreos 11. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Esto quiere decir que todo lo que existe ya existía. ¿Y cómo podemos entenderlo? Por fe. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es que todo lo que existe ya existía? Porque Dios lo dice. Y como Dios lo dice, amén. ¿Lo entendemos? No siempre. Pero esa silla en la que está sentado ya existía. Es más, tu pareja ya existía. De ahí venimos. Andábamos por ahí, éramos espíritus. Y el Señor un día dijo, ve, te llevo a la tierra y te doy un cuerpo. ¿Te acuerdas de Jesús? Y le prepararon un cuerpo. A Jesús, eso dice la Biblia. Pero eso es otro mensaje. Y luego comenzamos a ver aquí, que no lo vamos a tocar por supuesto, el versículo 4, por la fe Abel. El 5, por la fe Enoc. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6. El 7, por la fe Noé. El 8, por la fe Abraham. El 9, por la fe habitó como extranjero, eso es Abraham. Y luego vamos un poquito más abajo, donde aparece otra vez por la fe, y por la fe, por la fe. El versículo 17 sigue por la fe Abraham.
Mira, mi amado, por la fe Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob, el versículo 20 y 21. Versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés. Amados, por la fe, el versículo 27, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Ese es Moisés. Por la fe, por la fe, por la fe. No tenemos el tiempo para dedicarlo a cada uno de ellos, pero la fe te está empujando a hacer cosas extraordinarias. Es la fe la que nos mueve a conseguir los imposibles. Todavía podemos conseguir cosas por la fe. Todavía la fe te va a permitir que abras puertas que estaban cerradas. De hecho, eso oramos a veces: Señor, cierra las puertas que van a servir de estorbo y abre aquellas que van a ser de bendición. ¿Has orado así con las personas que te piden oración? No nos gusta, pero tenemos que cerrar puertas que son de estorbo. Por eso es que no conseguimos muchas cosas. Así que vivir por fe es un camino de confianza y dependencia en Dios. Es un camino, por eso hablamos de pasos hoy. No en nuestras propias fuerzas. Es un proceso continuo que se profundiza a medida que lo practicamos. ¿Cuánto va a crecer tu fe? Depende cuánto vas a practicar. Depende. Mira, mi fe es muy grande. Perdona la inmodestia. Yo tengo más fe que la mayoría de ustedes, si no de todos. Es que como soy pastor, no. Es que tengo muchos años en esto. Y he pasado por muchas cosas. Y mi fe se ha visto empujada hasta arriba y mi fe me ha llevado hasta abajo también. Mi fe me ha llevado a dudar muchas cosas, pero al final quien se glorifique es el Señor por mi fe. Entonces tú vas a lograr que tu fe crezca mientras más milagros hayan en tu vida. ¿Están aquí? A alguien que le sucedió algo como un milagro, tiene fe y puede hablarles a otras personas de eso. El que no ha pasado nada no tiene mucho que decir, aunque todos los que estamos aquí tenemos mucho que decir. Amén, amados. Así que déjame entrar a este primer paso para vivir por fe. Y es entender qué es la fe. Tenemos que entender qué es la fe. No estoy hablando de la definición que dimos de fe. Estoy hablando que la fe no es solo una creencia intelectual. El problema para muchos cristianos es que todo lo pasan por el tamiz del intelecto. Quieren pasarlo por su idea de Dios, por su idea de la fe. Quieren entender a Dios. Amado, nunca vas a entender a Dios. Simplemente porque tus pensamientos son menores que los pensamientos de Dios. O te lo digo bíblicamente, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, como sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces no vamos a entender a Dios. Yo no entiendo por qué alguien que estaba bien metido en el Señor de pronto peca. Yo no lo entiendo. ¿Por qué vuelven atrás? Yo no lo entiendo. Porque hay cristianos que creen que nadie va a saber nunca su pecado y siguen haciendo sus vidas como que si no existiera Dios. Yo no lo entiendo. Como no entiendo por qué alguien que es terriblemente malo es rico. Yo no lo entiendo. Pero voy a creer que Dios tiene un propósito en todas las cosas alrededor de nuestra vida. Amén, mis amados. Así que la Biblia nos impulsa y nos define con claridad lo que existe o lo que es la fe. Entonces la fe, te decía, no es una creencia intelectual, sino una certeza profunda que nos impulsa a actuar. Yo conozco personas estudiadas, profesionales, universitarios, 1, 2, 3, 4, 5 carreras, doctorado. Yo los conozco. Yo pasé por ahí. Yo a veces digo, broma serio, que cuando yo hice mi doctorado en teología casi me desconvierto. Porque empiezas a conocer tantas cosas ahí que te empiezan a enseñar la gente que ve la Biblia a letra muerta, que te confunden. Por eso tenemos que estar metidos en el Espíritu de Dios. Amén. Oye a los intelectuales hablar de Dios. Dios no existe. Tienen tantas cosas en su cabeza que Dios no puede caber ahí. Necesitamos vaciarnos para que Dios pueda entrar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Están aquí, mis amados? Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:1? El versículo más conocido de la Biblia sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es un versículo bonito, un poquito enredado,
Pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de lo que estamos esperando. Eso es la fe. ¿Y qué cosa? De que hay algo que no se ve, pero estamos convencidos que nos va a llegar. Amén. Te lo pongo claramente como digo yo, lo que es la fe. Fe es ver donde no hay. Di conmigo, fe es ver donde no hay. Dilo conmigo, fe es ver donde no hay. Te pregunto entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en tu vida? Porque la fe no es solo una creencia intelectual, sino una certeza profunda que nos impulsa a actuar. La fe tiene que impulsarte a actuar, tiene que impulsarte a hacer algo por lo que quieres conseguir. La Biblia lo define con claridad en ese versículo de Hebreos 11:1. Pero te digo algo y te pregunto, ¿te ves sano? ¿Te ves próspero? ¿Te ves con un buen trabajo? ¿Te ves con un buen ingreso? ¿Te ves con tu propio negocio? ¿Te ves sirviendo al Señor? Eso es fe. Ver donde no hay. Porque ahora puedo retroceder y preguntar, no me conteste por favor. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de trabajo? ¿Cuántos de ustedes no reciben los ingresos que quieren? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en su matrimonio? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con los hijos? Todo esto está allí. Está allí hasta que aplicamos fe. Y empezamos a ver donde no hay. Comienzo a ver a mi familia convertida a Cristo. Comienzo a ver a mis hijos sirviéndole al Señor. Comienzo a ver a mis nietos sirviéndole al Señor. Yo le doy tantas gracias a Dios y otra vez te pido perdón por mi modestia, pero es que todos mis hijos le sirven al Señor. Tengo 2 hijos pastores y todos mis hijos le sirven al Señor. Y esta nueva generación de mis nietos le están sirviendo al Señor. Vania no me sorprendió, porque a mí no me sorprenden las cosas que Dios hace. Pero Vania estaba en la universidad, aquí, ¿cómo se llama? En Long Beach. Ahí estaba en la universidad. Y de pronto, en una llamada de Larisa me dice, Vania no va a estudiar en Long Beach. Ah, me asusté. ¿Cómo que no? No, es que se va a Cristo para las Naciones. ¡Wow! Dios mío, es que a ti no se te olvidan las cosas que uno te pide. Es que yo le pido por mi familia al Señor. Yo le pido al Señor por mi familia creyendo. Aplico mi fe de que mis generaciones le van a servir al Señor. Porque es cierto que hay una maldición para la 3ª y 4ª generación de los que maldicen a Dios, de los que no siguen a Dios. Hay una maldición, está en la Biblia, a la 3ª y la 4ª generación. Pero mi versículo preferido es el que dice que hay 1000 generaciones que van a recibir bendición cuando tú originas eso en tu vida y la de tu familia. ¿Te parece eso? Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. El segundo paso para vivir por fe es conocer a Dios a través de su palabra. Yo estoy enamorado de esto, de verdad, yo estoy enamorado de esto. No te voy a regañar si no traes Biblia, pero ojalá trajera Biblia. Yo sé que me vas a decir, es que la tengo en mi teléfono. Está bien, ya te he contado las historias que yo experimenté especialmente con los jóvenes que usan su celular. Y me acuerdo, y te lo voy a repetir, ese testimonio, que yo estaba predicando y había un joven sentado allí con su teléfono. Y yo casi estaba desubicado, solo mirándolo, y seguía predicando y mirándolo y con el teléfono. Y en mi mente, cuando termine, me bajo y le digo de todo. Y así fue. Terminé y oye, ¿tú por qué eres tan maleducado? ¿Cómo vas a estar con tu teléfono mientras estoy predicando? Y me miró con ojos de asustado y me dice, no, pastor, es que aquí tengo mi Biblia. Así que es válido, no se preocupen, pueden usar su teléfono. Pero ojalá olieran esto. Esto huele a Biblia. Ojalá pudieran saber lo que está aquí y que puedan subrayarlo. Ya sé que ustedes son especialistas y subrayan también en su teléfono, todo lo que quieran. Pero el problema es que la tecnología va a cerrar las Biblias. Un día vas a querer abrir tu Biblia en tu teléfono y no se va a poder.
pero esta va a estar vigente en tu casa y en tu trabajo, en tu carro, tal vez para el semáforo en rojo. Bueno, no mucho, es muy poco tiempo. Es importante conocer a Dios a través de su palabra. Mira, mi amado, la fe nace de escuchar y conocer a Dios. Tu fe va a crecer cuando conozcas al Dios de la Biblia. Ese Dios que nos emociona cuando vemos en una película que el mar se abrió, porque es la única manera que nuestra mente puede entender esas cosas, ¿no? Cuando vemos a Moisés, yo no sé si todavía, pero en las películas de Semana Santa, Moisés, que está ahí frente al mar, con un ejército que quiere destruirlo atrás, y ahí el mar, ¿qué puedes hacer? Que te aumente la fe y pedirle a Dios que te haga crecer en fe, y entonces dar el paso de fe y el mar se abre. Algunos de ustedes están frente a un mar. Algunos de ustedes están con la presión de algo allá atrás y están esperando que ese mar se abra, pero no quieren dar el paso de fe. Lo único que puede lograr que se abra tu mar es que tú apliques fe. El mar de lo que sea, mi amado. El mar de esa persona que amas y que está en el hospital o que tiene un diagnóstico de muerte. Solo tú puedes lograr que se abra ese mar con tu fe. ¿Están aquí, mis amados? ¿Están aquí? Así que tenemos que comprender su carácter, su promesa y su fidelidad a través de la palabra. Romanos 10:17. Mira qué hermoso versículo. Así que la fe es por el... ¿Cuánto están oyendo ahora? Y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuches la palabra de Dios, mientras más oigas de Dios, tu fe va a crecer. Esto es así. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia en donde se usaba la Biblia, porque yo vengo de la iglesia tradicional, en donde no nos permitían usar Biblia. Yo estuve interno en un colegio religioso y nunca nos enseñaron a usar la Biblia. O sea que mi sorpresa, no es que sea malo, por favor, no me malinterprete, es que simplemente no me la enseñaron. Entonces, cuando yo llegué a una iglesia en donde la gente tenía una Biblia en sus manos, me llamó la atención. Y me llamaba la atención que mientras más decía cosas el predicador, más lo buscaban en la Biblia. Ahora yo lo entiendo, porque tú tienes un versículo en tu Biblia que dice que cuando oían a Pablo en Berea, los bereanos revisaban las escrituras a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo, que es tremendo, ¿cierto? Yo espero que ustedes me estén chequeando también ahí, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Por eso es importante esto, para crecer, para entender que si conoces tu Biblia, vas a conocer a Dios, porque Dios está aquí. Mira esto que yo escribí. Cuanto conoces tu Biblia, tanto conoces a Dios. Te lo repito. Cuanto conoces tu Biblia, tanto conoces a Dios. O si quieres le agregamos ahí un superlativo. Cuanto más conoces tu Biblia, más conoces a Dios. ¿Están aquí? No voy a preguntarte cuánto lees la Biblia, cuántos versículos, porque esa ya es tu responsabilidad con Dios. A mí me gustaría que me contaras la experiencia que tuviste durante la semana con la palabra, con la Biblia. A mí me gustaría. Pero esa es tu responsabilidad. Nosotros enseñamos a que estudies la Biblia, enseñamos a que abras la Biblia, enseñamos a que memorices la Biblia. Tienen un reto con su pastor Marco, porque sabe tantos versículos que yo creo que sabe más que la Biblia. Es que siempre te saca versículos de memoria. Yo pensé que yo sabía versículos de memoria, pero cuando Marco dice versículos yo me quedo callado porque no. Ese es un reto para ti. Ese es un reto para ti. ¿Por qué? Porque la vamos a aplicar. Mientras más sepas Biblia, más vas a ayudar a las personas. Vas a tener una respuesta de Dios para ellos. ¿Están aquí, mis amados? Es que la Biblia te sirve a ti, por supuesto, pero te va a servir para ayudar a otros. Porque es la invitación y el reto que hacemos seguido de que lean los proverbios. Que leas un proverbio diario. Son 31 proverbios. 31 días del mes, o los que tienen 30 días. Pero ¿sabes qué? Si tú lees un proverbio diario por 3 meses, yo te aseguro que tú vas a hablar proverbialmente. Yo te aseguro que vas a hablar con la palabra de Dios. Y cuando alguien se acerque, no vas a inventar. Le vas a decir lo que Dios dice sobre su problema, sobre su situación. ¿Me están siguiendo, amados? Así que hoy es un buen día para entender estas cosas. Hoy es un buen día para entender que primero
debemos conocer qué es la fe. Lo segundo, conocer a Dios a través de su palabra. Y Romanos ya nos dijo en 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el tercer paso, confiar en las promesas de Dios. Esta pregunta sobra. ¿Cuántos saben que aquí hay promesas? ¿Cuántos saben que hay promesas en la Biblia? Los eruditos, los estudiosos de la Biblia dicen que hay más de 600 promesas en la Biblia. Otros le ponen miles, pero 630 es lo más conocido y lo más famoso. Yo no los he contado, te lo confieso. Pero sí sé que hay promesas. ¿Qué promesas hay en la Biblia? Así me dicen en voz alta. Una promesa en la Biblia. Vida eterna. Muy bien. ¿Qué más? Nada te faltará. Otra. Promesa. Promesas. Dios es tu proveedor. ¿Qué más? Otra promesa. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué más? Perdón. Deleítate en el Señor y va a cumplir las promesas de los deseos de tu corazón. Muy bien. ¿Qué más? Perdón. Todo lo hace bien. ¿Qué otra promesa? Es que el pastor se las sabe todas. Otro que no sea el pastor. A ver. Eso es bien importante en estos tiempos. Amados, ustedes saben que un día de esto nos puede caer una bomba desde arriba, ¿verdad? Hay que orar por Putin, que le dé amnesia, una cosa de esa, que se olvide de Estados Unidos. No, Señor. Es que necesitamos protección. Una promesa más. Amén, parecido a aquello. Muy bien. Morará, esa es tremenda palabra. Entonces, sí sabemos promesas, ¿cierto? Y todas están aquí. O sea, en la Biblia están las promesas. Pero necesitamos no solamente conocerlas, sino confiar en esas promesas. Si aquí dice que Él es mi sanador, ¿qué? Bueno, para algunos es una promesa. Es que algunos sí, otros no. Bueno, ya es un trato de Dios individual. Pero que la promesa está ahí. Amén. Bueno, para no seguir sacando promesas. Porque la fe se demuestra al confiar plenamente en lo que Dios ha prometido, sabiendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Veamos ahí en 2 Corintios 1:20. Esos son los versículos que debemos conocer. Porque todas las promesas de Dios, o algunas de ellas, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Sabe lo que significa amén? Así sea. Entonces, si Dios dice que te quiere prosperar, que te quiere sanar, que quiere que te vaya bien, que es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, Jeremías. Ponlo ahí, Jeremías 29:11, por favor. Porque yo sé, esto es una promesa de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de cada uno de nosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Si te está yendo mal en algo, Dios no tiene que ver en eso, porque Dios es bueno. En su naturaleza Dios es bueno, entonces no puede hacer nada malo con nosotros. Para daros el fin que esperáis. Y estoy seguro que todos esperan un buen fin. Amén. Volvamos a donde estamos. Ahí donde estamos antes, por favor. 1 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Por medio tuyo, por medio mío. Entonces nosotros decimos sí porque Dios dijo. Decimos amén porque Dios lo dijo. Y le damos la gloria a Él. Amén, mis amados. Así, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? No lo dudes. Está allí. Que está tardando. Yo no te puedo decir cuánto va a tardar. Yo necesito que Dios me dé alguna respuesta a mí mismo. Algunas yo puedo pensar que se ha tardado. Otras han sido rápido. Así ha sido. Pero otras, calma. El Señor va a tratar contigo en la espera. Ya te he hablado varias veces de eso. Las promesas son para ti. Dile a tu vecino, las promesas son para ti. Despiértalo ahí y dile, las promesas son para ti. Cuarto paso para vivir por fe. Orar con fe,
creyendo que Él te escucha. Porque puedes orar, pero pensar que Dios no me oye. ¿Conoce personas así? Cristianos que dicen que Dios no me oye. Por eso buscan a los pastores o a los líderes, ¿no? Ore por mi hermano, es que a usted lo oye más Dios. Dios te oye a ti también. Dios te escucha a ti. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Así se llama la comunicación con Dios, oración. Lo que pasa es que hemos puesto etiquetas a la oración, entonces no nos gusta orar. Nos pasan diciendo, oren hermano, oren 5 horas hermano. Métanse 3 horas a orar todos los días. ¿Quién tiene tiempo para eso? Dios te va a escuchar el corazón. Espérate, voy a cerrar una puerta porque aquí me están redarguyendo. Espérate. Dios va a escuchar tu corazón, pero Dios te quiere escuchar a ti. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que te acerques a Él, que tengas tu cita con Él. Todos los días que tengas una cita con Dios, por la mañana si tienes tiempo, o en la tarde, o en la noche. Pero no te acuestes nunca sin hablar con Dios. Por favor, no lo hagas. Róbale un poquito ahí a las redes y métete con Dios. Dios quiere hablar contigo y quiere decirte cosas hermosas y descubrir sus secretos para ti también. La única manera es hablar con Él. Yo no puedo conocerlas a ustedes profundamente si no hablo con ustedes. Yo conozco un poco más a Ernesto porque cada vez que hay oportunidad nos sentamos y hablamos. Y él lo veía ahí. Y a algunos de ustedes pasa eso también. Platicamos, lo voy conociendo más. Sé su corazón, más o menos por dónde van. Pero eso no sería posible si no tuviera una relación cercana. Y con Dios es igual. O sea, ¿Dios necesita la relación contigo? No, por supuesto que no. Dios te conoce. Si Dios te creó. Dios sabe en qué estás fallando, en qué estás liqueando. Él lo sabe. Pero tú no sabes cómo es Dios. Por eso tienes que conocerlo. Es la única manera. Oración. 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 Ora con la convicción de que Él te escucha y responderá según su voluntad. No le vas a doblar el brazo a Dios, amado. Por eso quise iniciar. Yo sé que fue un poco fuerte como inicié, pero para que nos ubiquemos quién es Dios. Tú puedes ayunar, debes ayunar. Tú puedes servir, debes servir. Tú puedes orar y debes orar. Tú puedes hacer muchas cosas, pero nada de lo que hagas le va a doblar el brazo a Dios. Eso no es la llave Nelson. Así era, ¿verdad? ¿Cuál era la Nelson? Ustedes no saben nada de lucha libre. Ninguno aquí es mexicano. Aquí doblado el brazo. Señor, voy a hacer un ayuno de una semana, bien doblado el brazo. Señor, es que voy a dar diezmo, más te doblo el brazo, Señor. No, amados, a Dios no le podemos doblar el brazo. Dios es soberano. Dios va a hacer lo que quiera. Dios va a hacer lo que quiera. Dios va a hacer lo que quiera. Por eso necesitamos descansar en la soberanía de Dios. Soberanía es autoridad en la que reside el gobierno. Eso es soberanía. Autoridad en la que reside el gobierno. Y todo el gobierno del universo está en el Señor. Y somos tan atrevidos que pensamos que si hacemos algo, Dios va a cambiar de opinión. No, Dios es soberano. Quisiera que cambiara algunas cosas, por supuesto. A veces yo quiero doblar el brazo y ahí estoy de rodillas en mi oficina. Señor, tú sabes, Señor, tú sabes, tú sabes. Y me levanto de ahí y no pasó nada. ¿Por qué no era el tiempo? ¿O por qué no me correspondía? ¿Me están siguiendo? Regálame una sonrisa por lo menos para sentirme animado. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes con tu propia prudencia. Amados, vivir por fe significa soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Necesitas entenderlo.
incluso cuando las circunstancias son difíciles. El barco ahí en la oscuridad, en medio de las rocas, se tiene que dejar guiar por la luz del faro. Esperemos que el que dirige el faro esté bien despierto, porque ese barco depende del que esté dirigiendo esa luz. Con Dios es lo mismo. Cuando tu vida parece que ya se va a estrellar contra algo, mira la luz del Señor, mira la guianza del Señor, oye lo que Dios te está diciendo, pero óyelo con oídos espirituales. Yo hoy inicio mis mensajes diciéndote que circuncidemos nuestros oídos. Cuando yo digo circuncidar es que hay que quitar la carne, para que sea el espíritu de Él con nuestro espíritu y lo entendamos. Que yo espero que estemos conectados todos en este momento y que estés oyendo lo que Dios te quiere decir. Yo no soy Dios, yo soy su mensajero, pero yo espero que estés oyendo lo que Dios te está poniendo en tu corazón, porque con algunos sobresaltos de ustedes yo sé que Dios los está tocando. Amén, amados. Sexto paso. Obedecer a Dios incluso sin entender el resultado. Ay. Obedecer a Dios incluso sin entender el resultado. ¿Has tenido algo en tu vida que no has entendido por qué? Todos hubieran dicho amén. A todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por algo. El problema es cuando decimos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y nos atrevemos y empezamos a cerrar la manito así. ¿Y por qué yo? Te voy a dar la respuesta que yo le doy a la gente que me dice eso. Pastor, ¿y por qué yo? Mi respuesta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué corona tienes? Nieto de Dios. Mi pastor era apellido Nieto. Entonces él decía que era el único nieto de Dios. No hay nietos de Dios. Mira, los abuelos somos alcahuetas. Alcahueteamos a los nietos. Los que son abuelos saben lo que estoy hablando. Y los que no van a llegar a hacerlo. Ahorita puede señalarnos, acusarnos con el dedo torcido, grandote, profético y decir, usted no es un buen abuelo porque les permite. Espérate que llegues ahí. Espera que llegues ahí. Pero Dios no es abuelo, amados. Perdona, pero Dios no es, no te pido perdón. Dios no es abuelo. Así que no esperes que se comporte como abuelo. Se comporta como tu padre. Y a veces necesitamos el cinturón, la varita. Y a veces necesitamos el achuchón, el abrazo, el apapacho, el como le digan ustedes. A veces lo necesitamos. Y necesitamos muchas veces más eso que lo otro. ¿Cierto? Pregunta que no me tienes que dar respuesta. ¿Cuántos de ustedes necesitan un abrazo de Dios? Les dije que no me dijeran nada. ¿Sabes qué pasa? Yo no tuve mucho cariño y expresiones de amor en mi niñez. Ya me han oído decir eso. No estoy traumado, por favor. Pero lo viví y lo recuerdo, por supuesto, cuando toca recordarlo. Entonces, como yo no recibí mucho aprecio, yo no recibí abrazos, palabras bonitas, palabras cariñosas, yo crecí así, sin nada de eso. Entonces, yo requiero de eso. A mí me gusta. Yo les dije el domingo pasado, antepasado, cuando prediqué, a mí me gusta que me abracen, me gusta que me den un buen apretón de mano, me gusta que me saluden, pero no me resiento si no lo hacen. Pero me gusta. ¿Pero por qué me gusta? Porque yo no lo tuve cuando era un niño. A lo mejor si hubiera sido hijo de padres, bueno, padre no porque mi mamá murió cuando nací, pero de padre cariñoso y eso, a lo mejor ni quisiera saludarlos a ustedes. Pero como no lo tuve, estoy viendo de reojo si me quieren saludar. Y tengo discernimiento para eso. Entonces, amados, busquemos ese amor de Dios. Incluso sin saber los resultados, sin entender los resultados, tienes que seguir obedeciendo a Dios. La obediencia es una manifestación tangible de la fe, la obediencia.
Y no siempre entendemos el porqué de lo que Dios nos pide, pero la fe nos lleva a obedecer. Hay cosas que yo no las entiendo, que han pasado en mi vida, no las entiendo, pero por fe obedezco. Por fe creo que Dios quiere lo mejor para mí. No lo entiendo, pero yo espero que Dios va a actuar de buena manera para mí. Amén. Hebreos 11:8. Y esto es un buen versículo para recordarlo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué te parece? Te subes a un avión y el piloto dice, ¿cuántos se han subido a un avión? Bueno, los que no se han subido a un avión, hay que hacer algo para irse en avión. El piloto siempre te saluda. El piloto te saluda. Las hermosas te saludan y ni caso le hace uno. Ahí te están enseñando que te tienes que poner esto, te va a caer una mascarilla. Y nadie hace caso, todo el mundo está haciendo lo que quiere. Pero si habla el piloto, pones atención. No vaya a ser que... El piloto te da la bienvenida y te saluda. Ahora, ¿te imaginas que el piloto te diga, bueno, soy fulano de tal, soy el piloto, te doy la bienvenida, no tengo idea para dónde vamos, no sé cuánto va a durar el vuelo, ni siquiera sé si vamos a aterrizar? ¿Qué haces? Qué locura, ¿verdad? No, y no te puedes bajar, ¿cómo? Obedecer a Dios incluso sin entender el resultado. Eso es lo que pasó con Abraham. Y salió sin saber a dónde iba. Dios te ha pedido cosas. Yo tengo testimonio de eso. Dios te ha pedido cosas que tú lo has pensado y repensado. Que has dicho, ¿será de Dios? Y sí es de Dios. Pero como no lo entiendes, como no te gusta, empezamos a reprender, ¿no? Reprendo, demonio, esto. Tú vas a tener testimonio cuando es de Dios. Todo lo de Dios trae paz. Si tú tienes paz para hacer algo, hazlo. Hazlo porque Dios está en la paz. Pero si no tienes paz, no te metas. No te metas. Si tienes una pequeña duda de lo que sea, no te metas porque Dios no está ahí. Dios es un Dios de paz. Amén, amados. Séptimo paso. Dar con generosidad, confiando en la provisión de Dios. Ya no te voy a molestar más con eso. Pero mira, cuando damos de lo que tenemos, porque Dios no te pide que des de lo que no tienes, mi amado, a menos que quieras aplicar fe. Yo he dado sin tener, promesas de fe se llaman, así se llaman, las promesas de fe. Que yo pongo un sobrecito y digo, voy a dar $5,000 para tal fecha. No los tengo, pero mi fe dice que los voy a tener para esa fecha. Y actúo en fe y Dios lo provee. ¿Están aquí? Algunos de ustedes quieren dar más de lo que dan, pero no tiene fe, no tiene fe. ¿Sabes? Por un tiempo yo ponía una canasta aquí. Después de que se recibían las ofrendas, los diezmos y todo lo demás, cuando yo estaba predicando, siempre pedía que me pusieran una ofrenda ahí. Y que si tú sentías en tu corazón que algo te estaba tocando, no estás pagando la palabra, pero algo te está tocando el Señor, ven y dé una ofrenda. Y la gente en la prédica se levantaba y ponía, se iba a sentar. Pasaba otro y se estaba. Así estaba. Esto lo que quiere decir es que no siempre doy lo que debo dar. Si después de la primera ofrenda, por cualquier circunstancia, se pide una segunda ofrenda y tú das, quiere decir que no diste lo que tenías que dar en la primera. ¿Por qué me miran así? Pues si tienes para dar una segunda ofrenda, pudiste darlo en la primera. Yo me voy a sonreír. Dar con generosidad. Mira, cuando damos de lo que tenemos, porque eso dice la Biblia, Larisa lo leyó también, ¿no? Que propongamos en nuestro corazón lo que vamos a dar. ¿Tú lo propones en tu casa?
¿O esperas que un discurso aquí para aflojarte la bolsa? Porque no te afloja el corazón. A ver si das más, a ver si das más. No, tú propones la ofrenda, por supuesto, porque el diezmo ya sabe. Pero la ofrenda das por gratitud. Y yo puedo decir en mi casa, voy a dar una buena ofrenda. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Me ha dado lo que yo estaba esperando. Y voy a traer una buena ofrenda. Yo lo propongo en mi corazón, en mi casa. O puede ser que aquí el Señor me toque en la alabanza, en la adoración. Entonces propongo en mi corazón mi ofrenda. ¿Sí se entiende? Ya suficiente con lo que dijo Larisa, ¿no? Entonces, cuando damos de lo que tenemos, estamos demostrando nuestra fe en que Dios es nuestro proveedor y no nos faltará nada. Amado, no tenemos que vivir en Gringolandia para hablar solo de dinero, porque aquí todo es dinero, en este país todo es dinero. La gente, millones de personas quieren venir a vivir aquí porque piensan que el dinero está en los árboles y que pasas ahí y lo recoges. O como sucedió con un par de paisanos que vinieron para acá y iban caminando en una acera, vieron un billete de $20 y le dijo, mira un billete de 20, no, ahí déjalo, ahí van a ver un montón. Porque ese es el concepto que tiene la gente, ¿no? Que aquí no trabajamos, que todo cae del cielo, ¿no? Pero tú sabes de qué estoy hablando. Así que mira lo que dice 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Esta es la palabra bonita que no les quiso decir Larisa, para que no se ofendieran. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, por favor, no te quejes del que ves próspero. Pregúntate, ¿cómo dará él? ¿Cómo dará ella? En lugar de estar comparándote. No, las personas prósperas son prósperas por 2 razones. Una, porque honraron a su padre y a su madre. Y 2, porque siembran generosamente. Así. Por eso es que cuando ustedes van a sus países, lo que dicen allá entre ellos, en los países, dice, ahí viene la tía, ahí viene el tío rico de Estados Unidos. Porque estamos en un buen país. A pesar de aquel, estamos en un buen país. No he dicho nada, no he dicho nada. Voy a preguntarte de nuevo. ¿Dejas tus diezmos cuando te vas de vacaciones? Mandas tu ofrenda si no vas a venir por la circunstancia que sea. Yo sé de algunos de ustedes que lo hacen, por supuesto, yo sé, si no, no lo estaría preguntando. Yo sé. Aprendimos hace años, es que la bendición no la voy a cortar. Este domingo, como no voy a ir, este domingo no voy a tener bendición. ¿Cómo que no? Octavo paso. Dije que no iba a hablar mucho de eso porque ya era mucho, ¿no? Mucho regaño. Es que cuando sembramos, amado, es una semilla. Cuando sembramos es una semilla. Por eso se habla de cosechar, de no cosechar, de sembrar, de no sembrar. Es una semilla. Tu dinero es una semilla. Y no me da pena decir dinero, porque ya te dije Eclesiastés 10:19, que Dios dice que el dinero sirve para todo. Dinero sirve para todo. Entonces sirve para sembrarlo y cosechar bien. Entonces tu dinero se vuelve una semilla. Y esto lo prediqué hace mucho tiempo en otro mensaje. Pero como es una semilla, esa semilla tiene un potencial. Tiene un potencial de miles de árboles que dan millones de semillas. Coge una semilla de naranja, una semilla de sandía. Esa sandía que tú partiste, exceptuando aquellas que son sin semillas, que pobrecito, no se va a multiplicar en nada. ¿Y qué andamos haciendo nosotros? Buscando las sin semillas, uvas sin semillas, naranjas sin semillas, de todo sin semillas. Pobrecitas, no tienen otras generaciones.
Entonces, cuando tú veas una fruta sin semillas, ponte a pensar, ¿seré yo así? Digo, solo una sugerencia. Porque las frutas deben tener semillas, si no, no podríamos comer más semillas, más frutas. Entonces, tú partes una sandía o partes una naranja, una sola semilla de la sandía tiene el potencial de miles de árboles que van a dar millones de semillas de árboles de sandías. Imagínate tu siembra. Wow. Vamos a recibir otra ofrenda entonces. No lo vamos a hacer. Pero es importante. Octavo dijimos, ¿verdad? Y retrocedí. Octavo. Perdonar confiando en la justicia de Dios. Ese es un paso para vivir por fe. Perdonar confiando en la justicia de Dios. Mira, mi amado y mi amada, yo recuerdo hace algunos años, no muchos años, Ruanda es un país de África, ¿saben, verdad? Es un país que cuando decimos Ruanda nos acordamos de que hace muy poquitos años hubo un genocidio terrible, que el mundo dio la espalda y miró para otro lado. Un genocidio con una raza, unas tribus llamados los Tutsis. Y en poquitos meses mataron 1 millón de Tutsis. Eso es bien rápido decirlo, ¿cierto? En poquitos meses mataron 1 millón de Tutsis. Y mira, cuando tú recuerdas estas cosas, pues te pones a pensar que al niño que mataron, ahí donde les daban de comer, había misioneros que le daban de comer a los niños, y ahí llegaban a matarlos porque eran Tutsis. Mujeres embarazadas, hombres, jóvenes, niños, fueron asesinados simplemente por pertenecer a una raza diferente. Te cuento esto porque en una iglesia, esto lo vi en alguna parte, en una iglesia estaba un hombre delante de un pastor. El pastor estaba de visita o no había predicado y estaba allí. Y había delante de él un hombre que aplaudía, levantaba las manos, así como lo hacen ustedes, que siempre están metidos en el Señor y siempre levantan las manos y no se quedan sentados, sino que se levantan. Aquí el único que tiene justificación para eso es Víctor. Todos los demás se tienen que parar. Cuando tú entiendes que estamos alabando a Dios, lo alabas con todo tu ser. Y eso significa con todo tu cuerpo también. Entonces a mí me da tristeza cuando veo a la gente así. La gente alabando, la gente cantando y con los brazos así. O con las manos en la bolsa. O sentadotes. Claro, gracias a Dios que aquí no pasa. Pero por si acá, lo digo. Entonces este hombre levantaba las manos, cantaba con voz alta. Te aseguro que a Dios no le importa si estás afinado o desafinado. Hay un filtro entre nosotros y Dios que allá llega bonito. Canta con ganas. Alaba a Dios. Y ese hombre levantaba los brazos y aplaudía. Y este pastor estaba tan metido con ese Señor y asombrado cómo adoraba y cómo alababa al Señor. Y claro, hasta ahí sería una bonita historia. Pero es que ese hombre era un Tutsi que había estado en Ruanda y le habían cortado sus manos. No tenía manos. Y él chocaba sus muñones. ¿Qué sonido pueden hacer 2 muñones aplaudiendo? Pero él lo hacía de todas maneras porque alababa a su Dios. ¿Y sabes por qué podía alabar a su Dios? Porque había perdonado. Había perdonado a los que mataron a su familia, a los que le cortaron las manos. Por eso podía alabar hacia Dios. ¿A quién tienes que perdonar tú? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué te está haciendo daño? ¿Qué tiene como resentimiento ahí en tu corazón que no te permite vivir? Que te levantas, tal vez no todos los días, pero de vez en cuando vuelves a recordar la herida, el daño que te hicieron, porque no has perdonado.
Cuando te pronuncian o te mencionan ese nombre, algo brota ahí en tu corazón, en tu pecho, un hervor, porque no has perdonado. No tomas santa cena porque no quieres perdonar. Este hombre levantaba sus muñones y aplaudía. Por eso es importante perdonar. Y a lo mejor tú dices que si perdono va a seguir igual esa persona. ¿Qué te importa? Tú tienes que confiar en la justicia de Dios, que es la que nos interesa a nosotros. Mira, a mí me han ofendido tanto, me han dicho tantas cosas. Yo por eso ni a las redes entro. ¿Sabes por qué? Porque no quiero ensuciar mi corazón. No me gusta oír chismes, porque no quiero ensuciar mi corazón. No quiero estar en contra de nadie. No quiero. La fe nos permite perdonar a quienes nos han hecho daño. La fe. Sabiendo que la justicia final pertenece a Dios, no a ti. Entonces no es si yo quiero perdonar, es que Dios me dice que perdone. Y como Dios me dice que perdone, ya vimos que en Dios es sí y amén. Salmo 43, 1. Salmo 43, 1. Ahí está. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Eso eres tú y soy yo. Eso es lo que le decimos a Dios. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque sí van a haber personas que la Biblia dice que te van a juzgar, te van a atacar, van a hablar mal de ti, se van a burlar de ti, van a inventarse mentiras en contra tuya. La Biblia ya lo dice. Pero también Lucas 6, 22 te dice que tenemos que perdonar para ser bienaventurados. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No te quejes, es que eres cristiano, eres cristiana. Tú eres luz en medio de las tinieblas y te van a señalar y no van a querer estar contigo. No te preocupes. Y si alguien te ha hecho daño, si alguien realmente te ha hecho daño y no te ha permitido vivir por el resentimiento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te preocupes en desquitarte, pásaselo a Dios, pero perdona. Perdona. Confía en la justicia de Dios. Amén, amados. Noveno paso, penúltimo para que se vayan acomodando. Ser valiente y no temer, confiando en la protección de Dios. Salmo 23, 4. Precioso salmo, ¿no? Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Espérate. Léelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Es que si vivimos por fe, no vamos a temer, vamos a ser valientes, vamos a confiar en la protección de Dios. Yo sé que las noticias nos dicen tantas cosas que nos ponen a temblar. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto? ¿Y qué si fuera cierto? Tú tienes un anillo protector del Señor todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y tienes tremendo angelote cubriéndote. Eso es bíblico, amado. Es bíblico. Hay un ángel que acampa alrededor tuyo si amas a Dios. Es la Biblia, no es el pastor, es la Biblia. O sea que aquel famoso ángel de la guarda es cierto. Y los angelitos no son del tamaño que tú piensas. Ese ángel, tú eres minúsculo al lado de ese ángel. Tu Biblia, mi Biblia dice que allá al final, dice que hay un ángel
que se va a parar entre ¿qué era? Entre el cielo y la tierra. Hay un ángel que se va a parar. Imagínate el tamaño de ese ángel. Y hay un ángel que acampa alrededor tuyo. Si amas a Dios. Si amas a Dios. Amados, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos ser valientes, saber que tienes una protección increíble en donde estés. Nada va a venir en contra tuya. Nada va a venir en contra tuya. Y si viene, no va a tener efecto. 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda. O al revés, 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha. Ahí van a caer todos, pero no van a llegar a ti. ¿Te gusta eso? Créele a Dios. Ser valiente. Si quieres vivir por fe, tienes que ser valiente, no tener temor, tienes que confiar en la protección de Dios. Amén. Josué 1:9, versículo famoso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es que se nos olvida, esto es la fe, esto es la fe, esto es la fe. El Señor está contigo. Amén. Y el último paso, comparte tu fe con otros. Comparte tu fe con otros. Debería haber comenzado por ahí, para animarte. Ruth subió aquí y te dio un testimonio. Ruth tuvo un testimonio, tiene un testimonio. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes? Todos los que estamos aquí. Y en otras ocasiones te he dicho que el problema de nosotros es que decimos, es que yo no le puedo hablar a la gente porque no sé Biblia. Qué pecado que no sepa Biblia. Pero si no sabes, tienes un testimonio. Ve con las personas que quieres que se salven. Cuéntales lo que tú eras y lo que eres ahora en Cristo. ¿Y cuántos van a creer? Dice, si lo salvo a este, a mí más todavía. Pero tenemos que creer. Tenemos que compartir nuestra fe con otros. Hay tantos testimonios, tantos testimonios. Al lado tuyo hay testimonios de vida. La persona que está, mira la persona que está junto a ti. No le digas nada, solo míralo. Y si es tu pareja, mira a otro. Esa persona tiene testimonio. Todos los que estamos aquí tenemos un testimonio. Había un nadador, un clavadista, ¿saben lo que son los clavadistas? Uno que estuvo en unas torres, ¿cuántos metros tienen esas torres? 10, no más. Es que tiene como 3 pisos. De los clavadistas olímpicos que parece que está en una montaña. ¿Los han visto? Que se tiran. Creo que llegan sin aire cuando llegan abajo, ¿no? Pero mira, cuentan de un clavadista que una noche se subió a lo más alto de esa plataforma porque quería entrenar. Era de noche. Así que él se subió animado, no había nadie, podía con libertad hacerlo. Y ustedes se han fijado que los clavadistas llegan a la orilla, que uno dice, se va a caer, y miran para abajo, ¿cierto? Pero se puso así, se acercó y abrió sus brazos. Y cuando abrió sus brazos, se hizo una sombra delante de él, una cruz. Y cuando él vio la cruz, se tiró de rodillas y comenzó a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y mientras estaba de rodillas pidiéndole perdón a Dios, se oyó una voz allá abajo que le dice, ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No ves que le quitamos el agua a la alberca? Así que el Señor lo salvó 2 veces en una sola noche. Ese es un testimonio. Tu testimonio puede salvar a las personas. Puede salvar a tu mamá, a tu papá.
a tu tía, a tu tío, a tu primo, a tu prima, a tu amigo del alma, a tu amiga del alma. Pero estamos siendo egoístas y no queremos abrir nuestro testimonio a las personas. Así que es un buen día. Es que estamos hablando de fe. Estamos hablando de pasos para vivir en fe. Y este último paso es que necesitamos compartir esta fe que decimos tener con otras personas. El crecimiento de la fe no es solo para uno mismo, es para compartirla. No solo fortalecemos nuestra propia confianza, sino que también somos instrumentos para que otros conozcan a Dios. Yo te invitaría. Noviembre y diciembre. Medio noviembre y diciembre. Proponte, pero haz un compromiso con Dios. No lo hagas conmigo ni con los pastores, hazlo con Dios. Por lo menos, le voy a hablar a 5 personas y le voy a contar mi testimonio. De lo que yo era antes y de lo que soy ahora en Cristo. Para que dejes de venir solo los domingos por esa puerta. Para que ya no vengas solo por esa puerta todos los domingos. Y pasan las semanas. 52 domingos viniendo solo, viniendo sola. Porque no crees, porque tu fe no ha crecido para creer que si cuentas tu testimonio, las personas se van a convertir. Crece, debes crecer en fe. Amén, amados. Póngase de pie, por favor. Vengan los músicos, por favor. Medita y piensa en lo que has escuchado esta mañana. Vivir por fe es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se cultiva día a día a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia. Y recuerda que no se trata de tener una fe perfecta, sino de tener fe en un Dios perfecto. ¿Escuchaste? No se trata de tener una fe perfecta, sino de tener confianza en un Dios perfecto. Eso es la fe. Sencillo. Vamos a cantar algo de adoración bonita. Tú eres grande, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él,
y el fin. La Trinidad En Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Levanta tu brazo, levanta tu brazo, levanta tu brazo. Puedes levantar tus muñones, puedes levantar tus muñones y adorar a este Dios precioso. Y decirle, Señor, muéstrame, Señor, cómo crecer en mi fe. Toca a cada persona en este lugar, Señor, especialmente si tenemos que retroceder, si tenemos que volver atrás para recomenzar nuestro camino de fe. Escúchanos, Señor. Aquí hay personas que necesitan crecer en su fe, que necesitan pedirte perdón a ti. Bájale un poquito, bájale un poco, bájale un poco. Necesitan pedirte perdón, Señor, porque su fe no ha sido suficiente para creer que tú tienes el control de todo, que es tu perfecta voluntad sobre sus vidas. Aumentanos la fe, decían los discípulos. Necesitamos aumentar nuestra fe. Enséñanos, Señor. Enséñanos a confiar totalmente en ti. Y recuérdanos todos los días que hay alguien que necesita tener fe. Tal vez dentro de nuestra misma casa, tal vez en nuestro trabajo, en nuestro negocio, tal vez en el entorno donde nos movemos. Hay personas que les miramos, pero no les estamos mirando con ojos de fe. Nos hemos acostumbrado a verles ahí y saber que quién sabe dónde van a estar cuando salgan de esta vida. Aumentanos la fe, Señor, para ir con esas personas y decirles, mira, yo era esto y ahora soy esto. No sabes cuántos milagros vas a ver. No sabes cuántos milagros vas a ver. Yo no te he hecho una invitación porque sí, que el próximo domingo y hasta el final de este año le estés hablando a alguien de tu fe y traerlos aquí a tu congregación, a tu iglesia. No lo estoy diciendo porque sí, lo estoy diciendo porque yo creo que lo puedes hacer. No lo estoy diciendo para que haya más personas en este lugar, no, es para que hayan más almas en el cielo. Y este es un buen día, este es un buen día, este es un buen día para caminar en fe, para caminar en fe. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona en este lugar y mira a las que están en las redes sociales. Queremos caminar en fe, Señor. Enséñanos, Dios mío, que no ha sido en balde todas las cosas que hemos pasado para crecer en fe. Te creemos a ti. Eres un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que desea lo mejor para nosotros. Solo aumentanos la fe, Señor. Y a partir de hoy caminamos en fe. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, amado.